Bien, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Buen día. Vamos a empezar a, a exponer el tema que es sobre diabetes mellitus. Vamos a empezar hablando un poquito sobre generalidades y vamos a empezar hablando sobre el páncreas. Que el páncreas es una glándula con forma de pera que ocupa una posición profunda en el abdomen a nivel de las primeras y segunda vértebras lumbares, por detrás del estómago, próximo al intestino delgado, el hígado y el vaso y la vesícula biliar. Eh, Aparte que forma parte del espacio retroperitoneal, mide entre 15 y 23 centímetros de largo, 4 de ancho y 5 de grueso, y que tiene un peso que oscila entre 70 y 150 gramos. Esta glándula está dividida en cuatro partes, que son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, y además que está en íntimo contacto con estructuras vasculares vitales como la vena cava inferior, la arteria aorta, las arterias que irrigan el intestino y el hígado. Además que esta glándula tiene dos funciones muy importantes, que son la función endocrina y la función exócrina. Dentro de la función exócrina es fundamental en el proceso de digestión. El páncreas secreta enzimas, las más conocidas son la amilasa y la lipasa, cuya función consiste en descomponer químicamente las grasas y proteínas ingeridas en pequeñas porciones mm, para que puedan ser absorbidas por el intestino. Por tanto, una de las primeras consecuencias de procesos que afectan mm, la correcta excreción de estas enzimas, como puede ser tumores pancreáticos o la pancreatitis crónica, es una rápida pérdida de peso y la tendencia a la diarrea por falta de absorción de las grasas y proteínas, además de la presencia de estas mismas en las heces. La función exócrina se encuentra presente en todo el páncreas, pero sobre todo tiene un claro predominio en la cabeza, en la parte de la cabeza. Dentro de la función endocrina, o también llamada la producción de hormonas, la más importante de ellas es la insulina. Esta es fundamental para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Las células responsables de la producción de estas hormonas no se encuentran distribuidas de forma homogénea en todo el páncreas, sino que se concentran en grupos de células que se denominan los islotes de Langerhans. A diferencia de la función exócrina, la función endocrina se concentra principalmente en el cuerpo y cola del páncreas. Si bien pueden hallarse islotes de Langerhans en todo el páncreas, estos islotes son acúmulos de células que se encargan de producir hormonas como la insulina o el glucagón, que estas son de función netamente endocrina. Y ya, bien adentrándonos netamente en el tema, vamos a hablar de lo que es la diabetes mellitus. Nosotros nos hemos encontrado con varias definiciones en las cuales vamos a nombrar unas cuantas. Por ejemplo, hemos encontrado una definición de la Federación Internacional de Diabetes que dice, la diabetes mellitus o simplemente diabetes es una afección muy grave de largo plazo o crónica, también propiamente dicha, que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre en una persona son altos porque su cuerpo no puede producir insulina o la cantidad suficiente de esta hormona, o también cuando no puede utilizar de manera eficaz la insulina que produce. También nos encontramos con otra definición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que define a la diabetes mellitus como un desorden metabólico de múltiples etiologías caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos de la secreción y o en la acción de la insulina. Además, tenemos un artículo que muy interesante que nos hemos encontrado, que es de la doctora Alejandra Zúñiga, que el título de este artículo es Actualización de diabetes mellitus, diagnóstico, clasificación y estudio, que esta doctora la define a la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas crónicas multifactoriales caracterizadas por hiperglicemia resultante de defectos de secreción de insulina, en la acción de la insulina o ambos. Dicha hiperglicemia crónica se asocia con daño a largo plazo, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos, afectando actividades en la vida diaria, al sistema familiar, provocando un ausentismo laboral y un alto gasto en salud. Y ya habiendo hablado de la definición, vamos a hablar de su clasificación.
La clasificación de esta enfermedad se basa netamente en su etiología y las características fisiopatológicas que éstas se presentan durante la enfermedad. Eh, pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa en su historia natural en la cual se encuentra la persona. Y siguiendo este tipo de características, nosotros podemos clasificar la diabetes en cuatro grupos. Nosotros la hemos clasificado en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes que vamos a nombrar más adelante. Dentro de la diabetes mellitus tipo 1, esta tiene la característica que las células beta del páncreas se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que el paciente sobreviva. La forma de presentación es de lenta progresión, que inicialmente no puede requerir insulina y mm, tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida. A este grupo pertenecen aquellos casos denominados por algunos como diabetes autoinmune latente del adulto o por sus siglas LADA. Recientemente se ha reportado en una forma de diabetes tipo 1 que requiere insulina y no está mediada por autoinmunidad. Dentro de la etiología de esta patología, o sea, como ya previamente ya mencioné, es la destrucción de células beta que generalmente es provocada de manera autoinmune. Pero existen casos de diabetes mellitus de origen idiopático, donde la medición por anticuerpos conocidos da resultados negativos. Por tanto, cuando es posible medir anticuerpos tales como el anti-GAD65, los anticélulas de islotes, la ICA, o la antitirosina fosfatasa IA2 y la antiinsulina. Su detección permite subdividir la diabetes mellitus tipo 1 en autoinmune o idiopática. Dentro de la diabetes mellitus tipo 2, esta se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina que pueda o no ser predominante. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos efectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina, mientras que la pérdida de peso sugiere una reducción progresiva de la producción de la hormona. Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su frecuencia está aumentando en niños y adolescentes obesos. Eh, Dentro de los otros tipos específicos de diabetes que mencioné previamente, o sea, la clasificación de diabetes puede ser tan compleja que en casos que indican, o sea, pueden iniciar la enfermedad antes de los 40 años. En este grupo es frecuente observar la obesidad en combinación con datos de deficiencia severa de la secreción de insulina, manifestada por hiperglucemia de difícil control. La mayoría de casos tienen varios componentes de síndrome metabólico. También se asocia a una alta tasa de complicaciones crónicas y una discapacidad temprana. Y algunos de estos casos son portadores de mutaciones de los genes causales de diabetes tipo MODY, del inglés de Maturity Onset Diabetes of the Young. En especial en el factor de necrosis humoral 1 alfa. Esta presentación tiene una mayor frecuencia en Latinoamérica que más que en otras regiones. Los casos requieren ser identificados y referidos a un servicio especializado de diabetes. Y por último, vamos a hablar de la diabetes gestacional. Esta se define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere o no insulina o si la alteración persiste después del embarazo. Y no excluye la posibilidad de que la alteración metabólica haya estado presente antes de la gestación. La mayoría de los casos normalizan su glucemia con la resolución del embarazo.
Sin embargo, el riesgo de tener diabetes a mediano plazo es mucho mayor. Estos casos requieren vigilancia a largo plazo y la implementación de medidas preventivas de la enfermedad. Sobre todo, se requiere un control tanto ginecológico de parte de la madre, y también se requiere un seguimiento neonatal al recién nacido para que éste pueda no desarrollar ningún tipo de complicaciones durante su desarrollo.
Bueno, continuando con el diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos criterios de diagnósticos. Entre estos están uno como los síntomas de la diabetes, más una glucemia casual, medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro o 11.1 miliosmoles por litro. Otro criterio tenemos que la glucemia en ayunas, medida en plasma, sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro o 7 miliosmoles litro. Otro criterio está que la glucemia medida en plasma venoso sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro u 11.1 miliosmoles por litro 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y el último criterio sería una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Estos criterios se realizan en el paciente con síntomas, como dije. Y para el diagnóstico en una persona asintomática, debemos tomar en cuenta un resultado adicional de glucemia igual o mayor al criterio 2 y al 3. Si cualquiera de este resultado adicional no confirma la presencia de diabetes, entonces el médico debe realizar controles periódicos al paciente para hasta establecer cuál es su situación. Debe considerar factores adicionales como la edad, la obesidad, la historia familiar, comorbilidades, antes de que tome una decisión y pueda decirle al paciente que tiene diabetes. La medición de la glucometría pre y postprandial, esta se realiza en un paciente ya diagnosticado con diabetes y se utiliza para evaluar la alimentación y para optimizar las dosis de ciertos medicamentos. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es un diagnóstico para la diabetes. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, antiguamente se decía que existían las 3 P's de la diabetes. Actualmente se conoce que son 4 las P's de la diabetes, que siempre debe tener un paciente. Es la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. También puede existir también presenta el paciente astenia, visión borrosa y otros síntomas menos frecuentes como dolor de estómago, náuseas y vómitos. También puede tener adormecimiento en las manos, en los pies, piel seca, irritabilidad, cambios de ánimo, mal aliento, entre otros. Siguiente. Bien, en el laboratorio se debe tomar en cuenta 4 aspectos, que son la glucemia basal, o también llamada en ayunas, la glucemia postprandial de 2 horas en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la glucemia en una muestra aleatoria y la hemoglobina glicosilada. Como podemos ver aquí en el recuadro, la glucemia en ayunas, lo normal sería menor a 100 miligramos por decilitro. Diagnosticamos prediabetes cuando la glucemia en ayuno está entre 100 a 125 miligramos por decilitro y diagnosticamos diabetes mellitus cuando esta glicemia mayor en ayunos está mayor a 126 miligramos por decilitro. Se considera glucemia normal, glucemia 2 horas postprandial normal, cuando está menor a 140 miligramos por decilitro, y cuando existe una intolerancia a la glucosa entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Y diabetes mellitus como tal, cuando está mayor a 200 miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada, lo normal es 5.7%.
se diagnostica prediabetes cuando esta está entre 5.7 a 6.4% y diabetes mellitus como tal cuando está mayor a 6.5%. La prueba de intolerancia a la glucosa antiguamente se la llamaba también como curva de tolerancia a la glucosa. Los valores normales, el normal tiene que estar menor a 140 gramos por decilitro. Cuando se dice que la tolerancia está disminuida a la glucosa, es cuando está de 141 a 199 miligramos por decilitro. Y diabetes como tal, cuando es mayor a 200 miligramos por decilitro. Siguiente. Hablando un poquito de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, decimos que la prueba oral de tolerancia a la glucosa consiste en una medición de la glucosa 2 horas después de dar una carga oral de 75 gramos de glucosa. Estas mediciones se realizan en forma intermedia durante Estas mediciones se realizan en forma intermedia y no se recomienda realizar en forma rutinaria o todos los días. Por eso mismo se le cambió el nombre de que antiguamente se llamaba como curva de la glucosa, de la tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se realiza? Se le da al paciente a ingerir 75 gramos de glucosa diluidos en 300 ml de agua. Sienta o no el paciente un sabor, que esto esté a una temperatura ambiente y en un periodo no mayor a 5 minutos. Pero además debe reunir las siguientes condiciones. El paciente debe tener un ayuno entre 8 a 14 horas, pero se puede tomar, le podemos decir al paciente que sí se puede tomar agua. Debemos evitar, debe evitar el paciente restricciones en la dieta durante los 3 días procedentes. Evitar cambios en la actividad física habitual durante los 3 días precedentes igual. Durante la prueba, el paciente debe mantenerse en reposo y obviamente no fumar. Además, el paciente no debe tener ninguna infección u otra enfermedad interrecurrente. El paciente debe interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los valores de la glucemia, como mínimo 12 horas antes de realizar la prueba. En los niños, la carga de glucosa para la prueba de tolerancia oral a la glucosa se calcula como 1.75 gramos de glucosa por kilogramo peso, sin exceder los 75 gramos en total. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta?